Bienvenidos a un capítulo más de Violín Versátil. El día de hoy les traigo una solución para amplificar su instrumento de cuerda, enfocado principalmente a violinistas o violistas, pero en parte también involucra a chelistas y bueno, esto nada más va a depender de cómo lo adaptemos a tu instrumento. Hoy preparamos una reseña del micrófono miniatura, el SEM02, de la empresa Seruni, ubicada en Yogyakarta, Indonesia. Pero, ¿qué hace este micrófono tan especial o por qué es que preparamos esta reseña? Pero antes de profundizar, echemos un vistazo aquí al unboxing. Tenemos el paquete o la cajita en donde vamos a poder guardar todo lo que va a ser el micrófono. Y tenemos el paquete como tal. El micrófono, el SEM02, viene en esta cajita. Este micrófono te sirve para gran variedad de instrumentos. Ellos sugieren incluso algunos instrumentos, pues creo más tradicionales en Indonesia. Pero bueno, te sirve para una guitarra o incluso para utilizarlo como un lavalier y empezar a, hablar, cantar incluso con este micrófono. Tenemos una pequeña calcomanía, la cual vamos a pegar en el estuche. Y podemos ver acá esta pequeña cajita. Se puede ver y apreciar bien cómo viene. Esto es básicamente el micrófono, esta miniatura, esta cosita tan pequeña. Y bueno, viene con su adaptador porque esto es lo que se le llama el micro dot. Y esto pues nos va a permitir adaptarlo a distintos adaptadores o enchufes. En este caso, al girarle aquí, yo lo puedo adaptar a un cable XLR para tener una conexión tal vez más limpia o más directa. Vamos a pasar a otra cuestión aquí importante, y es que yo tengo el adaptador para mi sistema inalámbrico. Y esto es parte de lo que viene en la cajita, descripción detallada y aspectos técnicos. Bueno, profundicemos en los detalles técnicos del SEM02 de Seruni Karya Indonesia, que es el nombre completo de la empresa. Primero que nada, el tipo de transductor es un micrófono de condensador electreto de ultra alta sensibilidad. ¿Qué significa esto? Básicamente es extremadamente sensible para captar detalles sonoros finos, lo que se traduce en un sonido nítido y claro. Pero entrando en detalles, imagina a un micrófono como un dispositivo que convierte las ondas sonoras de tu instrumento en señales eléctricas. Los micrófonos de condensador son un tipo común que utiliza precisamente un condensador para lograr esta conversión. Ahora, la palabra electreto se refiere a un material que tiene propiedades eléctricas permanentes, es decir, que mantiene una carga eléctrica constante. Esto en general lo que permite es que los micrófonos electretos sean más eficientes y convenientes en términos de energía. Cambiando ya de tema, la polaridad de este micrófono es omnidireccional, lo que quiere decir que captura el sonido de todas las direcciones, ideal precisamente para grabaciones donde queremos captar el entorno completo alrededor del micrófono. En nuestro caso, principalmente al ser un violín y todos esos armónicos que también emite, pues nos captura mejor toda esa parte. La respuesta en frecuencia abarca de 20 hasta 20.000 Hz. Esto significa que el SEM02 en teoría pues puede captar desde los tonos más bajos hasta los tonos más altos, brindando también una reproducción completa de todos estos sonidos. Ahora, la impedancia del micrófono es de 300 ohms, lo que pues afecta la resistencia al flujo de corriente, pero sin entrar en detalles complicados, esto contribuye a la calidad del sonido y la compatibilidad con otros equipos. El máximo nivel de presión sonora o SPL es de 116 decibeles, que en términos simples este micrófono pues puede manejar sonidos bastante fuertes sin perder calidad o saturar. La relación o ratio de señal-ruido es de 78 decibeles a 1 kHz. Esto nos dice cuánto del sonido capturado es la señal que queremos y cuánto es ese ruido no deseado. En este caso, bueno, tenemos una buena proporción, lo que significa que el SEM02 captura principalmente pues el sonido que queremos captar, con un mínimo de ruido. El rango dinámico es de 100 decibeles, indicando la diferencia entre el sonido más suave y el más fuerte que puede capturar. Entonces, en resumen, brinda una gama amplia de niveles también de volumen. La conexión de salida es a través de un conector micro dot
o un adaptador XLR como les había mostrado, bañado en oro, lo cual permite que también la conexión sea muy estable y de alta calidad. El micrófono requiere alimentación de 48 voltios o Phantom Power a través del conector XLR. El cable tiene una longitud de 2.5 metros y la cápsula del micrófono tiene un diámetro de 5.8 milímetros. Ambos aspectos contribuyen a la versatilidad y comodidad en su uso, puesto que, bueno, es un cable delgadito, discreto y un micrófono todavía mucho más pequeño. Como decíamos, pues es un micrófono muy pequeñito. Pero aparte de todo de ser pequeño, también es muy liviano, con tan solo 300 gramos. Y a pesar de su tamaño compacto, este micrófono no sacrifica la calidad ni su potencia. Pero bueno, espero que esta explicación haya aclarado los detalles técnicos sobre la tecnología que utilizó Zerouni en el ZEM-02. Y es que es el 02 porque ya es una versión mejorada de lo que en un principio fue su primer micrófono, el ZEM-01. Así que todos estos aspectos técnicos tienen relevancia porque, bueno, como digo, ya es una actualización del primer micrófono que ellos sacaron al mercado. Y ahora, antes de pasar a lo que todos están esperando probablemente, quiero mencionar también algo interesante. El ZEM se adapta sin problemas a cualquier sistema inalámbrico en el mercado, así que en mi caso pedí que me mandaran el adaptador para mi sistema inalámbrico de 4 pins del sistema Shure, pero el Microdot con su respectivo adaptador se puede conectar a cualquier otro sistema que tú dispongas o que pienses también adquirir. Bueno, ahora sí, veamos cómo suena en acción. Vamos a probarlo en dos violines para ver la diferencia de timbre de cada uno. Muy bien, vamos a probarlo con otro violín.
Bueno, pues es tu turno de que me digas qué te parece esta solución. En general, a mí me gusta. Creo que todavía voy a probar poniéndolo debajo del puente. Lo recomendable en general debería de ser esto, ¿no? El tenerlo debajo del puente pues también es un punto poco común o un punto en el que realmente no tienes esa captación de armónicos. Entonces, bueno, o sea, de que han hecho un buen trabajo, es un buen trabajo. En mi opinión, creo que está bastante bien la solución. Comparándolo con otros por ahí micrófonos en el mercado, creo que este es bastante, a pesar de todo, bastante discreto. O sea, es una capsulita realmente miniatura. Me gusta el sonido que ahorita estuve captando, grabando, me gusta. Estamos en condiciones de estudio. Si lo que quieres hacer es también grabar tu instrumento, creo que es completamente suficiente. Pero como dije, es tu turno de que me dejes tus comentarios. Si tienes cualquier duda adicional o te gustaría adquirir uno de estos micrófonos, contacta directamente con ellos. Ceruni Audio estará encantado de responder a tus preguntas. Exportan a nivel mundial, así que no importa en dónde estés viendo este video y quieras adquirir el micrófono, puedes contactarlo y adquirirlo. De paso, puedes mencionarles que viste esta reseña en Violín Versátil y que te ha sido de ayuda. Soy Eduardo Bortolotti de Violín Versátil. Nos vemos en una próxima reseña y nos vemos pronto. Okay.